Ya ahora sí. Nosotros en la última clase habíamos visto las características del movimiento cinemático MRU y MRV. Habíamos visto cómo eh, la aceleración, y, bueno, el movimiento estaba estrechamente ligado con la velocidad. Y el que la velocidad tenga una característica específica generaba que la aceleración tenga otra característica que también era una característica específica. ¿Ok? Pero hablamos algo al final que es importante mencionarlo. Nosotros mencionamos que las fórmulas que se ocupan en MRU y en MRV son fórmulas vectoriales. ¿Qué quería decir que eran fórmulas vectoriales? Lo dije al final, una pregunta que alguien hizo, ¿no? Pero lo vuelvo a recalcar. Lo que quiere decir que las fórmulas sean vectoriales es que hay dos signos en la fórmula. El signo propio de la fórmula y el signo propio de la naturaleza vectorial. Español. Vamos a tomar como ejemplo la primera fórmula. Velocidad final vectorial es igual a velocidad inicial vectorial más aceleración vectorial por tiempo. ¿Ok? Vamos a tomar esa primera fórmula. Entonces, imagínense que el cuerpo tiene una velocidad aquí, digamos que de 20 metros por segundo. Pero luego de un instante de tiempo, por acá, su velocidad sigue siendo a la derecha, pero a 10 metros sobre segundo. De aquí a acá ha pasado un lapso de tiempo. ¿Okay? Entonces, aquí a acá hay un tiempo, qué sé yo, se me ocurre en 2 segundos. De aquí hasta acá hay 2 segundos. ¿Cuánta distancia hay? No me interesa, solo sé que hay 2 segundos entre el momento en que él pasó de 20 metros sobre segundos, que es una velocidad, a 10 metros sobre segundos. Entonces, mire, lo primero es saber que la velocidad inicial que me acaban de marcar es eso, una velocidad inicial. Y la velocidad luego que me acaban de dar vendría a ser momentáneamente una velocidad final. Chévere. Entonces, lo que uno tiene que hacer en un ejercicio para poder aplicar estas fórmulas, y es lo que tiene que tener claro, es que primero debe establecer la referencia de posición. La referencia de posición siempre se establece en el lado en el que usted desee. Normalmente, si yo me estoy moviendo a la derecha, voy a poner la referencia en 0 desde el punto inicial en el cual empecé a mover. Entonces, mi referencia de posición yo la voy a poner aquí. Aquí va a ser mi punto X igual a 0. Referencia de posición. Referencia de signo ahora. Para yo establecer una referencia de signo, la establezco yo, lo que me dé la gana a mí en referencia de signo. Entonces, mi referencia de signo, yo la voy a poner hacia la derecha positiva. ¿Por qué, profesor? Porque me da la gana, simple y llanamente. Una referencia de signo, lo que establece es hacia qué lado yo voy a llamar positivo. Nada más. ¿Okay? Entonces, bajo esta premisa que acabo de escribir aquí, cuando yo reemplace en estos valores, tengo que respetar este signo. Entonces yo le había dicho que las fórmulas vectoriales tienen dos signos. Tienen el signo propio de la fórmula y el signo propio del vector. Entonces aquí personalmente, este signo, el propio de la fórmula, viene a ser que entre todos ellos siempre hay signos positivos, por lo pronto. ¿Okay? ¿Por qué le digo por lo pronto? ¿Okay? Vamos primero a hacer este ejercicio y va a entender por qué le digo por lo pronto. Por lo pronto este man siempre es positivo, pero veamos los signos de sus vectores. Entonces, mira, la velocidad final, que sabemos que el valor numérico de ella es 20, como apunta hacia la derecha, va a ser positiva porque nosotros la establecimos como positiva. Entonces este man es 20, perdón, este man es 10, porque 10 es la final. Es 10, derecha positivo, 10, igual a velocidad inicial, derecha positivo, 20, 20, más la aceleración. Ojo, aquí como lo que yo quiero estoy queriendo encontrar en este caso en particular es la aceleración, yo a la aceleración no le pongo signo. ¿Por qué? Porque yo, como mi incógnita es la aceleración y la fórmula es vectorial, y mucho ojo con lo que voy a decir, como mi incógnita es la aceleración y la fórmula es vectorial, la respuesta me va a dar con naturaleza vectorial. ¿Qué quiere decir eso de que me va a dar con naturaleza vectorial? Es que no solo me va a dar un valor numérico, sino que también me va a indicar una dirección. Como son unidimensionales, y es importantísimo que sean unidimensionales, si no esto no serviría, como son unidimensionales, entonces yo puedo decir que la respuesta de la aceleración, si me va a dar positiva, quiere decir que va a la derecha la aceleración. Si me va a dar negativa, quiere decir que va hacia la izquierda la aceleración.
Entonces yo la aceleración no le voy a reemplazar el valor numérico, ni le voy a reemplazar, porque no lo tengo, es lo que voy a hallar, y no le voy a reemplazar el signo, porque como la fórmula es vectorial, la misma fórmula, la misma respuesta debe darme su naturaleza. Ahora, el tiempo de este señor es 2 segundos, que es un escalar, así que no tiene signo, por eso no lo pongo. Y mire lo que me queda aquí, 10 menos 20 dividido para 2 es igual a la aceleración. 10 menos 20 es menos 10 dividido para 2 sería menos 5, menos 5A. Por ende, me está dando lo que le acabo de indicar, ¿no? Me está dando un valor numérico, en este caso 5, y me está dando una naturaleza vectorial. Entonces me está diciendo que la aceleración, en caso de que yo quisiese saber hacia dónde está la aceleración, apunta vector. La aceleración apunta hacia atrás. Esta es mi aceleración. ¿Y qué quiere decir que, y aquí viene algo importante, ¿no? Que se toma en pruebas de lectura, ¿qué quiere decir que sea negativa la aceleración? Lo único, ojo, lo único que quiere decir el que la aceleración sea negativa es que está en sentido contrario a lo que nosotros establecimos como positivo. Nada más. ¿Por qué digo nada más? Primero vamos a escribir la respuesta. La respuesta real de la aceleración sería esta. La aceleración, que es un vector, va a ser igual a menos 5i. En este caso, porque estamos hablando del eje de las X. O en su defecto, si lo quisiéramos escribir polar, sería 5 a un ángulo de, apunta hacia atrás, ¿no? A un ángulo de 180 grados. Cualquiera de estas dos vendría a ser la respuesta de la aceleración. Acuérdense que la aceleración es un vector, por ende su respuesta debería ser vectorial. Otra cosa sería que en el ejercicio le pregunten cuál es la magnitud de la aceleración o cuál es el módulo de la aceleración. En ese caso en particular, entonces lo que usted le están preguntando es esto, por ende su respuesta debería ser 5 metros sobre segundos al cuadrado. Ojo, todos estos también deben tener metros sobre segundos al cuadrado porque son sus unidades. Ahora, voy a lo que había indicado anteriormente. Lo que dije, lo vuelvo a repetir, el que la aceleración sea negativa, lo único que quiere decir es que la aceleración está en sentido contrario a lo que nosotros establecimos como positivo. Es lo único que quiere decir. No quiere decir nada más. Por allí, a estudiantes que están confundidos todavía con información mal fundamentada en el colegio, consideran que si la aceleración es negativa, el sistema es desacelerado. Eso no es correcto. ¿Okay? El que la aceleración sea positiva o negativa no te habla nada sobre si el sistema es acelerado o desacelerado. Lo único que te da el signo de la aceleración es el sentido de la aceleración. Si es positivo, está a favor de lo que tú estableciste como positivo, o si es negativo, está en contra de lo que tú estableciste como positivo. ¿Ok? Ni siquiera es que el ser negativo te dice que va hacia atrás. No, eso tampoco puedes asegurar, porque el que sea negativo no te va a decir que va hacia atrás. El que sea negativo, lo que te dice es que va en sentido contrario al que tú estableciste como negativo. Profesor, ¿cómo es eso de que al sentido contrario que yo establecí como negativo? Mira, te doy la respuesta tan simple. ¿Qué pasa si a mí me da la gana de establecer para izquierda positivo? Porque me dio la gana. Entonces, si yo establezco hasta la izquierda positivo porque me dio la gana, la velocidad final que está apuntando a la derecha debería ser negativa. La velocidad inicial que está apuntando hacia la derecha debería ser negativa. Mire lo que me queda a nivel valor numérico. Ahora, los signos de mi fórmula siguen siendo lo mismo, porque esta es mi fórmula. Siguen siendo positivos. Pero cuando reemplazo los signos propios de la naturaleza vectorial, que van a ser positivos o negativos referenciados a lo que yo establezco como positivo, entonces mire lo que me queda menos 10, este menos pasa acá como más, me queda más 20 y mire lo que me queda aquí como valor numérico. Ahora me queda más 5. Siguiendo el sistema erróneo que le digo que debe corregir, usted diría más 5, el sistema es acelerado. El error, el sistema no es acelerado. ¿Ok? El que sea más 5, lo único que me está queriendo decir es que mi aceleración se está moviendo en el mismo sentido de lo que yo establecí como positivo. Y mire, la aceleración es hacia la izquierda.
está en el mismo sentido al que yo establecí como positivo. ¿Ok? Ahora, esta aceleración, profesor, ¿ese sistema es acelerado o desacelerado? Si usted me dice que el signo no es suficiente como para que yo pueda saber si el sistema es acelerado o desacelerado, entonces, ¿cómo puedo saber yo si el sistema es acelerado o desacelerado? Tan simple como lo siguiente. Siga la misma lógica, siga su sentido común. Cuando usted está en carretera viajando a la playa o viajando a algún lado, dependiendo de qué zona viva, ¿no? Si vive en la sierra, viajando a algún otro lado de la sierra. Cuando usted dice acelere a la persona con la que esté transportándose, ¿no? Su chofer mal llamado papá, le dice usted acelere, ¿qué pasa con la velocidad del objeto? Va cambiando continuamente a través del tiempo. No es la respuesta, porque en la desaceleración también la velocidad va cambiando continuamente a través del tiempo. ¿Qué específicamente pasa cuando se le dice que acelere? ¿Qué pasa con la velocidad? La magnitud va aumentando. Aumenta. Así de Cambio. simple, ¿no? Entonces, si su papá iba a 70, usted le dice, papá, vamos a llegar muy tarde. Pisa el acelerador, le dice usted. El papá bombea gasolina y la velocidad sube. Pasa de estar de 70 a irse a 90. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando cuando usted acelera? La velocidad, su magnitud sube. Eso es lo que está pasando. ¿Ok? Sube su magnitud. En el caso del carro que estamos hablando. ¿Ok? En ese caso puntual. Pero ahora por norma general, si nosotros queremos que un objeto acelere o el sistema sea acelerado, la velocidad del objeto, hablando linealmente, si quisiéramos que el objeto cambie su velocidad y la velocidad la cambia hacia arriba, o sea, aumenta su velocidad, el sistema es acelerado. Si nosotros, en cambio, la velocidad no aumenta, sino que disminuye, el sistema es desacelerado. O sea que con el ver el comportamiento de la velocidad a través del tiempo, nosotros podemos decir si el sistema acelera o desacelera. En este caso puntual, si él pasa de 20 a 10, lo que él está haciendo es desacelerando o frenando también, como le suelen llamar algunos, ¿no? Está el desacelerando, es el término físicamente correcto. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. ¿Ok? Ahora, Una profesor, pregunta, mientras estemos en el capítulo de, dígame. mientras estemos en el capítulo de movimiento unidimensional, ¿está bien que trabajemos directamente con los coeficientes del vector? Claro, Porque ahí ahí no es, necesitas ponerle la i a cada rato. ya, Solamente la respuesta final. ya. Sí, Muchas solamente gracias. la respuesta final. Pero esto no solamente va a utilizarse aquí, esto también se va a extrapolar a movimiento bidimensional. Y también se va a extrapolar a dinámica. ¿Okay? Porque es que se hace más sencillo trabajar con los valores redondos y con sus signos para simbolizar o simular su naturaleza vectorial, y luego al final entender que sea menos y que está en sentido contrario a lo que yo establecí como negativo, por ende pone su naturaleza vectorial. Siempre va a ser más sencillo sí que trabajarlo directamente con I, con J, constantemente. ¿Ok? Ahora, profesor, o sea que para poder yo saber si el sistema es acelerado o desacelerado, necesito tener dos velocidades para saber si aumenta o disminuye. No necesariamente. Porque con que tú tengas una sola velocidad y la aceleración, ya tú puedes saber si el sistema es acelerado o desacelerado. Porque imagínate que te dicen que un objeto va, ya ver, vamos a cambiar el ejercicio. Imagínate que te dicen, con esto termino y ahí empieza a ser vertical, ¿okay? Porque lo de encuentro es fácil. Imagínate que te dicen que un objeto que va a ver, sí, ya, 5 había salido aquí, vamos a ponerle 4. ¿Okay? Un objeto que va a 20 metros sobre segundos con una aceleración de menos 4i, ¿okay? O con una aceleración
o te dicen desacelerando a razón de 4 metros sobre segundos, pues mira, ahí te están diciendo todo, ¿no? Te están diciendo desacelerando, entonces está moviéndose en sentido contrario. Es un minuto, que ya me acordé que no quería decirle el desacelerar. ¿Okay? No le digo desacelerar, solo le digo con una aceleración de menos 4i. Entonces, menos 4i quiere decir que va hacia la izquierda, el menos 4, ¿no? Obviamente ya establecimos, déjenme cambiar la referencia, establecimos hacia la derecha positivo. Por ende, tiene sentido que me digan menos 4i. La pregunta es cuánto vale la velocidad final. Ahora, con solamente yo ver mi velocidad inicial y mi aceleración, yo ya puedo decir que el sistema es desacelerado. ¿Por qué? Porque resulta que si la velocidad es 20 hacia la derecha y mi aceleración es 4 hacia la izquierda, lo que va a estar haciendo la aceleración a ese objeto es disminuyéndola por su configuración de vectores. Entonces ahí viene otra cosa que podríamos saber, pues, ¿no? La otra era cómo saber si acelera o desacelera en base de dos velocidades. Ahora, ¿cómo sabemos si acelera o desacelera en base de una velocidad y una aceleración? Si la configuración de ellas va en sentido contrario, desacelera. O sea, si la velocidad, en este caso inicial, va hacia la derecha y el objeto va con su aceleración hacia la izquierda, el sistema está desacelerado. Si van en la misma configuración, ¿no? Los dos van a la derecha o los dos van hacia la izquierda, el sistema está acelerando. Es como que la flechita de la aceleración va a meterle al otro más velocidad. Si está en sentido contrario, le va a quitar, le va a restar velocidad, por ende la va a disminuir. Ahí usted ya tiene la configuración. ¿Ok? Profe, una pregunta. Dígame. ¿La aceleración con la velocidad son paralelos o colineales? En este caso, a ver, es que ¿a qué le llamas paralelo? Paralelo, recuerda que paralelo es lo mismo que colineal, podríamos decir, que dos vectores son paralelos y comparten la misma inclinación, lo que no es lo mismo que la misma dirección. Esos son dos paralelos. Y son colineales cuando comparten la misma línea. Los dos vectores paralelos comparten la misma línea. De color paralelos y colineales es similar. Entonces se puede decir que pueden ser los dos al mismo tiempo. No entiendo tu aclaración. ¿Qué quieres decir con que son los dos al mismo tiempo? O sea, es que en el control del vector me dijo si es que los dos son paralelos y colineales a la vez. En el control decía eso. Tendría que ver, ahí ahora lo que yo dije en el control decía esto, tendría que leerlo bien para saber, porque una comita que esté mal puesta en lo que me estás diciendo y ya cambia el sentido de la canción. Al finalizar la clase, si tenemos algo de tiempo, nos dirigimos al control para que podamos aclarar un poquito esa duda en caso de que Ok, la listo, tengas profe. todavía. ¿Okay? Ahora, vamos a este ejercicio. Yo le había dicho, ¿no? Que hay fórmulas propias. La fórmula vectorial tiene dos naturalezas, ¿no? Dos signos, perdón, los signos propios de la fórmula y los signos propios de la naturaleza vectorial. Ahora, ¿cuáles son los signos propios de la fórmula? Los signos propios de la fórmula, ahorita así como está configurada, están más. Pero nosotros no queremos esto, nosotros queremos, a ver, deme un minuto. Deme un minuto. Vamos a hacer un cambio aquí para poder explicar lo que quiero explicar. Vamos a ponerle 10 aquí y esta es mi incógnita. Okay. Como yo aquí tengo la velocidad final, quiero hallar la velocidad inicial, lo que debo despejar es la velocidad inicial. Entonces, luego de que yo despeje la velocidad inicial, la fórmula que me queda es esta. ¿Ok? Pero esa fórmula, el signo propio de la fórmula en este caso es negativo. A eso me refiero con signo propio de la fórmula. Porque es que como usted no va a despejar siempre lo mismo, usted va a despejar lo que el ejercicio le dé, el signo propio de la fórmula vendría a ser el signo que quede luego del despeje de lo que nosotros necesitamos. Que en este caso, como nosotros despejamos la velocidad inicial, mi fórmula queda separada por un negativo. Pero ese signo negativo no es negativo de la naturaleza vectorial, es el negativo del despeje de fórmula. Ahora, una vez que yo reemplace los elementos, ahí sí van a quedar los signos propios de su naturaleza vectorial. En este caso, la velocidad inicial va a ser igual, la velocidad final, 10 hacia la derecha, que establecí como positivo, por ende positivo 10, menos propio de la fórmula, por la aceleración, que es en sentido contrario, lo que establecí como positivo, por ende es negativo, menos 4, ese menos 4 es el signo propio de su naturaleza vectorial, el menos 4. Por ende, su t, que es de 2,
va a ser que este señor me quede 4 por 2, 8, menos por menos más 8, más 10, más 18. Velocidad inicial. ¿Ok? Cuya respuesta vectorial debería ser 18 y positivo o 18 a un ángulo de 0 grados. Preguntas. Preguntas. Chévere. Entonces, mira, a eso me refiero con signo propio de su naturaleza vectorial y signo propio de su fórmula. ¿Ok? Entonces, tiene que tener cuidado con ello. Por lo pronto, en el capítulo, bueno, en esta clase de ejercicios de MRU, MRV, usted va a decir, yo no me hago tanto lío con eso del signo propio de la fórmula, signo propio vector, no más, porque no veo mucho la aplicación. Por lo pronto, ya vamos a hacer ejercicios de encuentro y va a ver la aplicación. Ahí, si no respeta esto, no funciona. ¿Ok? No funcionan los ejercicios de encuentro, como se los voy a enseñar a resolver. Pero por lo pronto usted dice, no me sirve tanto. ¿Sabe cuándo se da cuenta usted que esto le sirve full? Cuando usted ve caída libre. Entonces, antes de empezar, antes de ver los ejercicios de encuentro, que vendrían a ser mezclas de MRU con MRV, necesitamos ver necesitamos ver la estructura de caída libre. Va acá, selección variables. Entonces, primero que nada, ¿a qué le llamamos caída libre? Le llamamos caída libre a un objeto que se encuentra en movimiento libre. No interprete el caída libre como un objeto que cae libremente. ¿Ok? Porque usted le dicen caída libre y en su cabeza procesa, es que si yo suelto algo, ese soltar algo es caída libre. No, eso no es caída libre. Se considera caída libre a un objeto que se mueve libremente. ¿Ok? Cuando se lo lanza y ese objeto no está sujeto a una mano, está sujeto a algo. Ese objeto está en el aire. Entonces, cuando yo lanzo algo para arriba, también es caída libre. Cuando yo lanzo algo para abajo, también es caída libre. ¿Ok? Si no lo lanzo con ninguna inclinación, sino que lo lanzo para arriba o lo lanzo para abajo, ese objeto también se encuentra en caída libre. Entonces, si no asocie caída libre con el soltar un objeto. Soltar un objeto es un caso específico de caída libre. ¿Preguntas hasta allí? Ya, ahora, vamos a analizar la situación en la que el objeto se lance hacia arriba. Entonces, mire, cuando yo vengo y lanzo un objeto hacia arriba, ese objeto va a subir y ese objeto por ahí mismo vuelve a bajar. Por ahí mismo. Pero por efectos de poder hacer una gráfica un poco más decente, nosotros necesitamos hacer una pequeña comba, ¿ok? Por eso es que todos los profesores de física vienen y le hacen esto aquí así. ¿Ok? Una pequeña combita arriba. Pero eso no es lo que pasa realmente. Y cuando usted lanza algo hacia arriba, ese algo sube y ese algo baja ahí mismo. Solo que si lo graficamos así, se hace un despelón. No se visualiza bien. Por ende, esta combita que está aquí solamente es a papel, en papel. En el mundo real no existe esa combita. Cuidado por si acaso alguien tengo una idea errónea. Ahora, vamos a analizar las características del movimiento vertical. Primero que nada, todo movimiento en caída libre se rige bajo las normas de MRV. Todo movimiento en caída libre se rige bajo las normas del MRV. ¿Ok? Todos. Todo movimiento en caída libre, la aceleración que nosotros llamábamos antes en las fórmulas, la aceleración, ahora acá se llama gravedad. Y no solo se llama gravedad, sino que si se supone que estamos en la Tierra, este valor de la gravedad es un valor específico, es un valor fijo. Normalmente lo ocupamos en SPOL como un valor de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Normalmente. ¿Ok? Normalmente. Pero en algún ejercicio por ahí algún profesor vendrá y te dirá, no, considere la gravedad de 9.8. Chévere, la consideras de 9.8. O algunos dicen, considera la gravedad de 9.81. Como tú solo lo que haces es usar calculadora, simplemente metes el valor de la gravedad como 9.81. Pero normalmente, yo menos yo, voy a utilizar la gravedad de 10. Ahora, ojo. Esto que estoy diciendo de 10 es la magnitud.
¿sí? La magnitud. No es el vector como tal, porque si quiero hablar del vector, necesito hablar tanto de su magnitud como de su dirección. Y resulta que la dirección de la gravedad siempre, mira el término absoluto que estoy ocupando, siempre es hacia abajo. La gravedad siempre apunta hacia abajo, siempre. ¿Okay? Ahora, entonces ya tengo que la gravedad, cuyo valor es 10, en la Tierra, ojo que si el ejercicio viene y te hablan de la superficie de Marte, ya la gravedad no va a ser 10. La gravedad de 10 solo funciona en la Tierra. Entonces, si te hablan de la superficie de Marte, o deben darte la gravedad de Marte, o tú debes sacar la gravedad de Marte en base a lo que el ejercicio te dé. Entonces, si te piden la gravedad de Marte, el ejercicio se circunscribe allá en la gravedad, de donde deberías tener las otras variables, ¿no? O al menos, de alguna forma, darte cosas que te permitan encontrar la otra variable. Ahora, vamos a características. Primero que nada, ese movimiento que estoy haciendo, ese lanzamiento hacia arriba que estoy haciendo, es un lanzamiento vertical en caída libre. Ojo, no todo movimiento vertical es caída libre. Pregunta de prueba de lectura. Todo movimiento vertical es caída libre, ¿verdadero o falso? Falso. No todo movimiento vertical es caída libre. Porque si yo me muevo en un ascensor, yo me trepo en un ascensor. ¿El ascensor está en caída libre? No. El ascensor se mueve verticalmente, pero no está en caída libre. Ese sistema no está en estado libre. Ese sistema está sujeto a la aceleración que le imprima el motor, o si el ascensor se mueve a velocidad constante, ni siquiera tiene aceleración, es MRU, pero vertical. ¿Okay? Entonces, ¿todo movimiento vertical es caída libre? No, no necesariamente. ¿Okay? La caída libre es un movimiento en donde el sistema se encuentra en estado libre, por ende la aceleración del sistema es la aceleración gravitacional. Eso es lo que lo convierte en caída libre. Ahora, una vez que un objeto es lanzado hacia arriba, ojo, lo que voy a hacer ahorita funciona en su mayoría porque el sistema es, y ojo con la palabra que voy a decir, es simétrico. Porque el sistema es simétrico. ¿Qué quiere decir que es simétrico? Que sube lo mismo que baja, ahí usted lo ve en la gráfica, porque el sistema es simétrico, es que se va a cumplir muchas de las cosas que voy a decir. Igual le voy a hacer mención de cuándo estoy hablando de algo simétrico y cuándo. Por ejemplo, porque el sistema es simétrico, se cumple que esta velocidad final con la que llega aquí, a nivel vectorial, ¿okay? Va a ser igual a menos la velocidad inicial vectorial. O lo que es lo mismo, la magnitud de la velocidad final con la que impacta el suelo va a ser igual a la magnitud de la velocidad inicial con la que sale el objeto. Español, si yo lanzo algo de aquí hacia arriba, sube, baja, y cuando pase por mi mano, que fue el lugar del cual se soltó, va a tener la misma rapidez con la que yo lo lancé hacia arriba. Ojo, ahí viene el concepto que ya le había dado en la clase anterior, pero lo voy a volver a repetir. A partir de ahora, cuando nosotros hablemos de rapidez, mire, no estoy hablando de rapidez media, solo digo rapidez. Cuando yo digo rapidez, me voy a referir a la magnitud de la velocidad, sea cual sea esta, sea inicial o sea final. ¿Ok? Entonces, si yo luego la rapidez inicial, estoy hablando de la magnitud de la velocidad inicial. Rapidez final, estoy hablando de la magnitud de la velocidad final. ¿Ok? Entonces, mire, cuando el objeto es lanzado de un punto, sube, baja y pasa por el mismo punto, su rapidez, su magnitud, su rapidez es igual. O sea, la de arriba, la que se lanzó, es la misma con la que llegó. O sea, que usted viene y dispara al aire. La bala, luego de que suba y pierda toda su energía cinética, se detiene y desciende. Y cae al mismo nivel con la misma velocidad con la que lanzó, con la velocidad de una bala. ¿Ok? Profesor, pero uno dispara al aire y la bala nunca, en mi tierra disparamos al aire y nunca la bala cae en el mismo lugar. Sí, pero es que ahí viene el otro concepto de MRV. Todas estas ecuaciones que nosotros estamos viendo solamente funcionan bajo condiciones de laboratorio. ¿A qué le llamamos condiciones de laboratorio? Le llamamos condiciones de laboratorio a un ambiente aislado en donde no hay presencia de aire, porque el aire influye en esto. Ya vamos a ver un ejemplo.
¿Ok? Ya vamos a ver un ejemplo. Por lo pronto, sigamos hablando de, porque hay hartísima tela que cortar. Sigamos hablando de la característica de este movimiento simétrico. Que hay ejercicios en donde hay movimientos simétricos y se resuelven por sus características. ¿Ok? Ahora, ya sabemos esta característica. Otra característica del movimiento, de lo que ocurre cuando el movimiento es simétrico, ocurre esto, mire. Ojo, normalmente, no estoy hablando de punto simétrico, estoy hablando de cualquier clase de ejercicio de tiro vertical, de caída libre. Normalmente, el tiempo de vuelo, TV, es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada, normalmente. Eso funciona siempre, independientemente de qué tipo de movimiento es, si es simétrico o no es simétrico. Siempre funciona eso. Pero resulta que cuando el sistema es simétrico, yo puedo decir que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada. ¿Por qué se cumple esto? Porque cuando el sistema es simétrico, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces, usted simplemente reemplace en la ecuación. Pues si el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, me queda TB más TB o TS más TS. Por ende, es 2 veces TS o 2 veces TB. Eso solo ocurre cuando el sistema es simétrico. Si el sistema no es simétrico, funciona la de arriba. Tiempo de vuelo va a ser lo que sube, el tiempo que sube más el tiempo que baja, cuando el sistema no es simétrico. Otra característica, ojo, esta característica que voy a decir no es solamente el movimiento simétrico, es de todo movimiento en caída libre. La velocidad en el punto más alto de su trayectoria vertical siempre, le voy a poner B', siempre es 0. La velocidad en el punto más alto de su trayectoria vertical siempre es 0 en el punto más alto, siempre. ¿Ok? Otra característica del movimiento vertical en caída libre que se cumpla en un movimiento simétrico es que el desplazamiento vertical, en este caso, es 0. Acuérdense que el desplazamiento es la medida directa entre el punto inicial y el punto final. Si yo lanzo algo que llega al mismo punto del cual lo lancé, desplazándose ese objeto no tiene nada. Acuérdense que el desplazamiento era la medida en el punto inicial y el punto final. Y ese objeto llegó al mismo lugar de donde empezó. Por ende, su desplazamiento es 0. Esas 3 cosas que acabamos de mencionar acerca de la caída libre en movimiento simétrico son importantes porque resuelven ejercicios por sí solos cuando el movimiento es simétrico. Las repito, la relación de las velocidades, inicial y final. Lo del tiempo de vuelo, ¿ok? También. Y el otro era lo del desplazamiento cero. Esas 3 cosas se cumplen siempre en un movimiento caída libre simétrico. Lo que no se cumple a nivel simétrico, bueno, perdón, lo que siempre se cumple a nivel no simétrico, cuando el objeto no se mueve simétricamente, es en cuanto a tiempo, esta que está aquí. ¿Ok? Y esta que está acá también se cumple cuando el movimiento no es simétrico, porque esa se cumple siempre. Esas dos siempre se van a cumplir. ¿Ok? Ahora, vamos haciendo ejercicios. Sí, no se me ocurre nada más. Vamos haciendo ejercicios. Pero vamos haciendo ejercicios tanto de simétricos como de no simétricos. Al final dejo para hacer ejercicios de encuentro. Igual me parece que también en la clase de ejercicios que tengo en internet hay ejercicios de encuentro y ejercicios más de esto. Ahora, mira, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a lanzar algo desde un edificio, pero en tiro vertical. Vamos a lanzarlo hacia arriba. ¿Ok? Déjenme pensar. Ya, tiempo. Entonces, mire, yo le digo que este objeto se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundos. Y la pregunta es, ¿cuál es la altura del edificio? Altura del edificio si el objeto llega al suelo
20 segundos después de ser lanzado, pues, ¿no? Fue lanzado con esa velocidad de 20 metros sobre segundos, y le están diciendo que el tiempo que permaneció en el aire fue de 20 segundos. Entonces, mi tiempo, o delta t, el lapso de tiempo es de 20 segundos. Chévere. Ahora, ¿cómo usted hacía esto en el colegio? Se lo recuerdo. Estoy hablando mucho y estoy tomando líquido. Empezó a molestar la garganta. ¿Cómo hacía esto usted en el colegio? Usted en el colegio venía, consideraba el punto máximo de acá, en donde la velocidad era 0, y usted venía y sacaba el tiempo de este punto a este punto. Como la gravedad siempre apunta hacia abajo, tiene un valor definido, usted ya tenía la gravedad, tenía la velocidad inicial, tenía la velocidad final, que en ese punto acuérdese que es de 0. En este punto es de 0. Entonces dice, tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial, tengo la gravedad, puedo sacar el tiempo de subida. Usted sacaba el tiempo de subida. Luego de que se acaba el tiempo de subida, como tiene 20 segundos, que sería el tiempo de vuelo, no el tiempo que demoró en hacer todo, usted dice, ya tengo el tiempo de bajada. Porque si el tiempo de subida, ejemplo, es 3, tiempo de subida es 3, y este señor demoró 20 segundos, el tiempo de bajada debería ser 17. ¿Ok? Entonces dice, ya tengo el tiempo de bajada. Entonces, en la segunda parte, viene y sacaban el desplazamiento desde el punto hasta abajo. Una vez que sacaban el desplazamiento, teniendo el tiempo y teniendo la velocidad inicial, que era 0, en la segunda parte del ejercicio, tenían la altura total de este mapa. Venían y sacaban con los datos que ya tenían acá, sacaban esta alturita que está aquí, y luego venían y decían, pues la altura del edificio, entonces sería la altura grande desde el punto, desde 0 hasta el piso, menos la altura desde el punto de lanzamiento hasta el punto de altura máxima, que lo sacaban con fórmulas de altura máxima y cosas así. Todo eso está bien, correcto, lo puede hacer así. Pero si lo hace así, al menos en SPOL no va a ingresar. Porque aunque esté bien su proceso, usted se va a demorar hartísimo. Usted tiene 8 minutos por pregunta, 5 minutos por pregunta, dependiendo de cuántas preguntas se diseñen para su prueba. Entonces, usted hacer esto es lo peor que puede hacer, porque le va a robar harto tiempo. Entonces, vamos respetando y vamos haciendo lo que yo le sugerí. Utilice la fórmula, no fórmulas específicas para casos extraños, de que fórmulas que funcionan solo con casos únicos, casos específicos, sino use las fórmulas generales, respetando su naturaleza vectorial. Entonces yo me pregunto, ¿qué tengo yo? Yo tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo y tengo la gravedad. Gravedad ya la tengo conocida porque sé que vale 10 metros sobre segundos al cuadrado, apuntando hacia abajo. Así que tengo todo lo de la gravedad. Tengo la velocidad y su signo, y tengo el tiempo que no tiene signo. Chévere. Entonces, si yo tengo aceleración, velocidad y tiempo, y lo que me están preguntando es el desplazamiento, primero entiendo que debo establecer mi referencia de posición. La referencia de posición la establezco, ojo, cuando hablábamos de movimiento horizontal, yo le dije, si está moviéndose horizontalmente, establezca su posición desde el punto de donde usted empieza a moverse. ¿Ok? En este caso estábamos en el ejercicio anterior, estábamos a la izquierda, usted establezca a la izquierda su punto de referencia cero. Lo mismo acá. Empiece su referencia siempre desde el punto donde empieza a moverse. Un segundo. El punto donde empieza a moverse, en este caso en particular, es el punto del edificio. Entonces, mi referencia de posición es esta. Aquí está mi y igual a 0. ¿Okay? Entonces, mi desplazamiento, desde el punto inicial hasta el punto final, vendría a ser este que está aquí. Lo voy a graficar como un vector. Otro color. Lo voy a graficar como un vector. Este que está aquí vendría a ser mi vector de desplazamiento. ¿Ok? Porque el desplazamiento es la medida entre el punto inicial, él empieza en el punto alto y termina en el punto bajo. Porque el movimiento de esta piedra, de este gatito, no sé lo que haya lanzado por aquí, es ese. ¿Ok? Entonces el movimiento, el desplazamiento, por concepto, no le interesa dónde estuvo el objeto. Le interesa es dónde empieza y dónde termina. Ahí está, ese desplazamiento. Entonces resulta que, por concepto, el desplazamiento, que es un vector, su magnitud, que es el tamaño, va a ser del mismo valor
que la altura del edificio. Entonces, lo que yo necesitaría encontrar es la magnitud del desplazamiento, lo cual va a darme la altura del edificio. Entonces, ¿qué fórmula de las tres que hemos dado me relaciona el tiempo, la velocidad inicial, la gravedad y como incógnita el desplazamiento? Y resulta que la respuesta es directa. La tercera fórmula que vimos, porque la tercera fórmula decía es desplazamiento, mire que no le pongo en X, sino desplazamiento en Y. Desplazamiento en Y es igual a velocidad inicial por tiempo, más un medio de la gravedad, bueno, de la aceleración, por lo pronto dejémosla como aceleración, por el tiempo al cuadrado. Aceleración como vector. En este caso, como es un tiro vertical, la aceleración dijimos que es la gravedad, por este señor es G, pero mire, ve, ¿tengo el tiempo? Sí. ¿Tengo la gravedad? Sí. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí. ¿Qué es lo que quería encontrar? El desplazamiento. Esa fórmula directa me va a permitir encontrar lo que también me permite encontrar toda la cosa clarísima que hacen en el colegio, separando el ejercicio por tramos. ¿Por qué separaban el ejercicio por tramos? Ya se lo voy a explicar ya mismo, después de terminar el ejercicio. Entonces, por lo pronto, vamos a aprender a resolver o a meter los valores. Acuérdense, signo propio de su ecuación o de la fórmula y signo propio de su naturaleza vectorial. El signo propio ya lo tenemos, no positivo en este caso, pero vamos a ver el signo de la naturaleza vectorial. Entonces, mire, delta Y como vector va a ser igual. La velocidad inicial, primero, para saber lo del signo, tengo que establecer la referencia de signo, ¿ok? O la referencia de sentido. Ya establecí la referencia de posición, que es una cosa. Me hace falta la referencia de sentido. Entonces, yo voy a establecer para arriba positivo. ¿Por qué, profesor, para arriba positivo? Porque me da la gana. Acuérdese que la referencia de signo la establece usted a voluntad. Lo único que sí tiene que respetar es que si ya establece una, no la puede volver a cambiar en medio del ejercicio. Tiene que utilizarla todo el tiempo en su ejercicio. Entonces, mire, ese señor, yo estoy diciendo que hacia arriba es positivo, por ende, la velocidad inicial, que es de 20 hacia arriba, va a ser positiva. 20 positivo. El tiempo, que es un escalar, no me interesa su signo, va a ser de 20. Más un medio de la, y ahí viene lo importante, gravedad. La gravedad, por concepto, siempre apunta hacia abajo. Por ende, su valor numérico, que es de 10, va a hacer que esta gravedad me quede de menos 10. Así que esta expresión va a terminar siendo negativa por el menos que está aquí al multiplicarse con más. Me va a quedar negativa. Y el tiempo, que es de 20 segundos al cuadrado, va a ser que este señor sea de 20 al cuadrado. Y si se da cuenta, ya el ejercicio se resolvió. Esto es 2 por 2, 400, menos, este sería 5 por 400. 400 menos 5 veces 400 vendría a ser menos 4 veces 400. No. Menos 4 por 4, 16,00. Obviamente la altura del edificio es gigantesca porque le puse hartísimo tiempo. 20 segundos es hartísimo tiempo. ¿Ok? Entonces mire el desplazamiento. No sé si alguien puede verificar si hice rápido. No usé calculador, lo hice en la cabeza y no he dormido más que 3 horas. No sé si alguien verifique si está bien eso. Si está mal, me lo dice, por favor. ¿Ok? Entonces mire, el desplazamiento, dígame. Profesor, creo que no está tomando en cuenta la altura que sube al lanzar el objeto. No, para nada. Lo 5 por 400, esto, menos 400. Sí, profesor. 1600, está bien. Respuesta. Ya, está bien, sí, 1600. Entonces, resulta que mi vector de desplazamiento vendría a ser 1600 menos J, o en su defecto, 1600 a un ángulo de 270, porque estoy hablando del desplazamiento que es hacia abajo, 270. Como lo que yo quiero es la altura del edificio, que le dije que coincidía con la magnitud de mi desplazamiento, mi altura del edificio es de 1600 metros. Y se acabó el ejercicio. ¿Ok? Entonces, mire, la utilización de el concepto. El concepto es la fórmula respetando su naturaleza vectorial. Si usted mete su fórmula respetando su naturaleza vectorial, su ejercicio sale por sí solo. Preguntas.
Profesor, ¿cómo llegamos a la conclusión de que la gravedad tiene 10 metros sobre segundos cuadrados? Eso yo no recuerdo. No es una conclusión, es el valor de la gravedad en la Tierra, aproximadamente. Oh, ya sí, ya me acordé. Eso ¿Alguna pregunta? Eso de la gravedad lo demostró Galileo Galilei en el siglo II, por cierto. ¿Preguntas? Ya, ahora. Ojo. Analizando ciertas cosas. El que el objeto en el primer tramo, ¿no? A lo que sube, mire la velocidad, apunta hacia arriba y la gravedad apunta hacia abajo. Por ende, ¿qué dijimos que pasaba cuando la velocidad inicial y la gravedad y la aceleración tenían sentido contrario? Dijimos que el sistema era desacelerado. Entonces, como datos, ¿no? Esto no forma parte del ejercicio, son como datos para ir aprendiendo ciertas cosas. En este tramo, el objeto está desacelerando en ese tramo. Tiene sentido porque cuando yo lanzo algo hacia arriba, ese objeto a medida que va subiendo más, su velocidad se va haciendo más pequeña, va disminuyendo. Por ende, su velocidad está, al disminuir, su sistema está siendo desacelerado. Pero ¿qué pasa en el segundo tramo? Desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Dese cuenta que su velocidad apunta hacia abajo y su gravedad apunta hacia abajo. ¿Qué pasaba cuando apuntaba la velocidad y la aceleración hacia el mismo sentido? El sistema era acelerado. Entonces, un tiro vertical es un perfecto ejemplo para un sistema que cumple las dos cosas. Por un lado, desacelera cuando sube y por otro lado, acelera cuando baja. ¿Ok? Y mire, la gravedad, en este caso, ¿no? Que se conoce como la aceleración, cambió su dirección para que el sistema desacelere y acelere, ¿no? La aceleración gravitacional, en este caso la aceleración gravitacional o aceleración en sí, no cambia, nunca cambia de dirección, es la misma. Ahí estamos en el concepto de MRV. Acuérdense que la aceleración era constante, no cambiaba, nunca cambia la aceleración, sigue siendo la misma. Lo que va cambiando es el comportamiento de la velocidad, lo cual hace que el sistema cambie su estructura, o acelerado o desacelerado. ¿Ok? Preguntas. Ya, continúo. Ojo, hay full tela que cortar, este tema es bien extenso, no, mañana tiene taller ya. ¿Okay? Entonces yo le recomiendo que veas los ejercicios que están planteados en mi canal de YouTube, ¿no? Porque hay más ejercicios. Ahora, ya que encontramos esto, vamos a encontrar la velocidad de impacto. ¿Okay? La velocidad con la que impacta el suelo. La velocidad con la que impacta el suelo vendría a ser esta que está aquí. Aquí. Justo aquí impacta en el suelo. Entonces, ¿cuánto es esa velocidad? Fórmula directa. ¿Okay? Fórmula directa porque yo sé que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Vector, vector, vector. Velocidad final, ¿cuánto es? Mi incógnita, velocidad inicial para arriba positivo 20, más de la fórmula, gravedad menos 10 por el tiempo, que es de 20 segundos. Entonces esto me queda 20 menos 200. Por ende, mi velocidad final va a ser de menos 180 metros sobre segundos. ¿Ok? O escrita verdaderamente como un vector sería menos 180 J metros sobre segundo. O sea, apunta hacia abajo. ¿Tiene sentido? Mire como lo que elegimos, ¿no? Si usted respeta la naturaleza vectorial de la fórmula no solo le va a dar el valor numérico, sino que le va a dar también su respectivo signo. En este caso, 180. Negativo. ¿Ok? Ojo que sale eso porque el tiempo que le pusimos es bien elevado. Si hubiera puesto un tiempo más pequeño, saldría una respuesta más pequeña. Preguntas. Preguntas. Ya. Profesor, Dígame. es lo mismo poner o sea, ¿cuál es la diferencia entre cambiar el signo de la parte de la gravedad dentro de la fórmula que ponerle la gravedad como negativo al momento de hacer el ejercicio? Es que no siempre va a ser negativa.
Ajá. Es que no siempre va a ser negativa, porque va a ser negativa dependiendo de lo que tú establezcas con tu signo, de tu referencia. ¿Ok? Ah, A ver, pero en la mire, fórmula no se cambiaría. no, es que en la fórmula no cambio. Si yo no cambio la referencia de signo, en la fórmula nunca va a cambiar de signo. Para que cambie ese signo, la referencia de signo es la que debe cambiar. A ver, mire, su pregunta va orientada a lo siguiente. Su pregunta orientada es a esto. En el colegio venían y me decían, cuando el objeto sube, la fórmula es esta. Perdón, ya no le ponían vectores. Cuando el objeto baja, la fórmula es esta. Y por eso su confusión, porque en el colegio le enseñan eso. Ajá. ¿Ok? Es que eso está mal. Porque cuando usted está escribiendo esto, usted no está escribiendo su fórmula vectorial. Usted está escribiendo su fórmula referenciada a un caso específico. Por eso es que se le hacía, lo que expliqué al principio, no se le hacía gigantesco el ejercicio, porque tenía que ya. trocearlo. Usted lo troceaba, porque usted tenía fórmulas para cuando subía y fórmulas para cuando bajaba. Entonces se veía obligado al ejercicio trocearlo, hacer 2 trozos, hacer periodo subida, periodo bajada. Nunca fue necesario hacer eso. Nunca, nunca. ¿Okay? Cuando tú lo troceas, es que tú estableces esto. ¿Por qué te pasa esto aquí así? Porque cuando tú subes y tu gravedad hacia abajo, tú aquí en esta condición, ojo que esta es velocidad y esta es gravedad, en esta condición establecieron para arriba el sentido el positivismo, o sea, la referencia de signo. Por ende, Ajá. la velocidad final, que es la incógnita en este caso, la velocidad inicial es positiva y la gravedad que es para abajo es negativa. Pero en el caso de acá, que es cuando el objeto está bajando, por ende su velocidad inicial, en este caso particular, es hacia abajo, y la gravedad también es hacia abajo, como que pierde un poquito de sentido poner la referencia de signo hacia arriba. ¿Por qué voy a poner la referencia de signo hacia arriba si todo está moviéndose hacia abajo? Entonces, como todo se está moviendo hacia abajo, mejor establezco mi referencia de signo para abajo positivo, y ahí la velocidad inicial es positiva porque es hacia abajo y la gravedad es positiva porque es hacia abajo. Pero hacer eso es perder el tiempo. O sea, Sí. esto que te lo explicaron porque el profesor no sabía. Así de simple, no sabía, no sabe física. Lo que él sabe es resolver ejercicios, pero física no sabe. Porque si tú respetas, como acabamos de ver, si tú respetas la naturaleza vectorial del ejercicio se resuelve directamente con sus ecuaciones, respetando su naturaleza vectorial. Preguntas. Preguntas. ¿Okay? Por eso yo le había dicho en su momento, no, ustedes no saben física. Que la gran mayoría, muy pocos son los que han tenido buenos profesores de física. Pero mira, ahí se comienza a dar cuenta y comienza usted a decir, ah, mira, tiene razón, el profesor, a mí me lo enseñaron así. Pero no es necesario, ver esto así no es necesario. Si usted considera la naturaleza vectorial de un ejercicio, el ejercicio se resuelve por sí solo. Solo que tiene que tener cuidado con los conceptos que se están aplicando. Ahora, vamos a otra cosita más. Quiero enseñarle algo. Me va a faltar tiempo. Mire, profesor, ¿será cierto? Ojo, voy a poner por acá esto. Velocidad final es igual a menos 180 metros sobre segundos. Porque quiero explicarle algo. Voy a borrar esto. Porque voy a encontrar lo mismo, pero con otra forma. Quiero explicarle algo. Por eso lo voy a hacer. ¿Ok? Profesor, ¿deberíamos hacer otro ejercicio? No, no debemos hacer otro ejercicio. Usted tiene ejercicios allá en internet que lo he puesto yo. Mi idea, lo que yo quiero hacer es explicar todo, porque más pierdo tiempo generando un ejercicio que explicando lo que necesito explicar. Por eso ocupo el mismo ejercicio para explicar algunas cosas. ¿Ok? O casi todas las cosas importantes. Quizás por ahí se me quede una y después se la mencione. No. Pero trataré con este mismo explicarle casi todas las cosas importantes. Cosa importantísima. Vamos a resolver esto de encontrar la velocidad final, pero con la segunda fórmula. Que la segunda fórmula, si recuerda la clase pasada, era extraña. 2 veces la gravedad por el desplazamiento. Era extraña porque dijimos que no, pero alguien preguntó, profesor, pero ahí tengo una cuadrática, un elevado al cuadrado, eso no había en vectores. Y esa expresión G por delta Y, que es un producto punto, un producto cruz, porque es 2 vectores. Ahí dimos la explicación.
que esta de aquí no es una vectorial como tal, sino que trabaja con sus magnitudes y con su signo cuando reemplazamos, y funcionaba solamente porque los vectores eran colineales, compartían la misma línea, por eso funcionaba. Chévere. Vamos a ver cómo funciona aquí, si es que funciona realmente. Yo quiero hallar la velocidad final. Como voy a reciclar todos los datos anteriores, ¿no? La velocidad, esto sería inicial. La velocidad inicial es 20 al cuadrado. Ojo, su signo hacia arriba, sigo estableciendo la misma referencia de signo para arriba positivo, entonces sería más 20, esto le va al cuadrado. Más 2 veces la gravedad, que es menos 10, negativo, por, ojo, desplazamiento, voy a reciclar el ejercicio de abajo, de al lado, desplazamiento, 1600, pero 1600 negativo, porque el desplazamiento es un vector y está apuntando hacia abajo. Por ende, debe tener su naturaleza vectorial, negativo. Entonces, mire lo que terminó pasando. El negativo del desplazamiento con el negativo de la gravedad terminan haciendo que esa operación, que parecía que iba a ser negativa, termina siendo positiva. ¿Ok? Entonces, mire, velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 400 más, esto sería 3 ceros, 1, 2, 3 ceros y 2 por 16. 6 por 2, 12. Llevo una, 2 por una, 2 y una que llevaba 32. Esto me quedó aquí. Por ende, mire esto. La velocidad final, usted dice, ¿no? La velocidad final me quedó raíz de... Es un minuto. Que algo estoy... Ah, no, sí está bien. Ya le apliqué la raíz. Me quedé como loco porque me salió otra respuesta, pero ya le había aplicado la raíz, por eso me salió la respuesta directa. Ok, aplicando la raíz me queda esto. 180. Pero mire el problema que se generó. La respuesta que me da eso es positiva. Por eso le estoy analizando esto. Positivo. ¿Cómo puede ser positivo si el profesor no dijo que mi respuesta me daba la naturaleza vectorial? Usted me salió 180. Si es crítico, usted dice, profesor, pero salió positivo. No debería ser positivo porque yo me doy cuenta en mi gráfica del ejercicio que usted hizo que la velocidad es hacia abajo. Debería ser negativo o no. Correcto, debería ser negativo, pero me está dando positivo. ¿Cuál es el error? Ya, primero el error es que usted está despejando mal. Porque cuando usted tiene una raíz, cuando usted tiene una potencia cuadrada, como es el caso de BF, lo voy a poner con rojo, ya mismo veo a alguien que me ha escrito un mensaje. Usted hace esto. Eleva el cuadrado, saca la raíz de lado y lado. Pero para quien recuerda matemáticas bien, cuando usted eliminaba la potencia cuadrada por medio de un radical, delante del radical se ponían dos signos. Eso es lo que matemáticamente es correcto. Se ponían dos signos, se ponía más y se ponía menos. O sea que la respuesta de la velocidad final aquí, en realidad me queda más y menos, matemáticamente hablando. Más y menos. O sea que eso que tiene sentido porque la ecuación es una ecuación cuadrática, me debe dar una respuesta de naturaleza cuadrática. O sea, me debe dar una ecuación de segundo orden, ecuación cuadrática, me da dos soluciones. Tengo dos soluciones allí. La solución del ejercicio es más 180 y la otra solución del ejercicio es menos 180. Tengo dos soluciones. Ahora, ya por ahí como que va cogiendo un poquito más de forma, ¿no? Porque tengo positiva y negativa. ¿Ok? Pero mire, tengo dos respuestas, que siempre van a ser la misma, ¿no? Pero con signos diferentes. Pero tengo dos respuestas. Entonces, ahí le va a tocar a usted elegir cuál de las dos es la respuesta y la elige en base de su misma lógica. Si este objeto está hacia abajo, yo me estoy dando cuenta que mi gráfica de la velocidad que estoy encontrando es hacia abajo, entonces la respuesta debería ser la negativa. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de esto? Si usted ocupa la segunda fórmula para encontrar, ojo, si usted ocupa la segunda fórmula para encontrar la velocidad final o la velocidad inicial, esa de allí no le da, o sea, le da dos respuestas en la cual usted, su criterio debe darle a elegir cuál de las dos. No, profesor, ¿siempre es negativa? No, siempre es negativa. Habrán casos en que no sea negativa, habrán casos en que sea positiva, porque va a depender de su estructura de ejercicio.
¿Ok? Imagínense que esa velocidad final que quisiéramos hallar no estuviera abajo, sino estuviera en un punto subiendo. Nosotros sabemos que, ejemplo, sabemos que el tiempo de subida es de 5 segundos, pero nosotros estamos encontrando la velocidad al segundo 3. Si estamos encontrando la velocidad al segundo 3 y sabemos que el tiempo en subir es de 5 segundos, obligatoriamente se van a estar subiendo todavía. Por ende, cuando yo aplique esta fórmula, las dos velocidades que van a salir, positiva y negativa, ¿cuál debo elegir? La positiva. No es que el man está subiendo. Por su tiempo me doy cuenta de eso. O sea, tengo que saber analizar el man. ¿Ok? Tengo que saberlo analizar. En ese caso en particular. Solamente si ocupo la segunda fórmula y quiero hallar la velocidad final o la velocidad inicial. Si ocupo la segunda fórmula y quiero hallar la gravedad, ejemplo que esté en otro planeta, o quiero hallar el desplazamiento, ahí no hay problema. Porque la parte cuadrática es el problema por el radical. Ni delta Y ni G tienen cuadrático. Por ende, si yo ocupo esa fórmula para encontrar delta Y o encontrar la gravedad, ahí no hay problema. La más me va a dar su signo. Demostrémoslo. Ya contestó su pregunta. Ahorita mismo déjeme abrir porque puede ser que sea algo de aquí. Escribió 2 veces velocidad final. Ya. F. A ver, vamos a demostrar. Con esto termino, hago otro ejercicio más y vamos a un ejercicio de encuentro o un par de ejercicios. A ver, demostrémoslo. ¿Cómo lo demostramos? Vamos encontrando la altura. Ya la tenemos, ¿no? Ya la tenemos, pero vamos a encontrarla de nuevo. Pero ahora con esta forma. Por ende, vamos a necesitar, sabiendo que la velocidad final es esta y la velocidad inicial es 20, vamos a encontrar la altura con esta forma. Sabemos que la respuesta es esta, ¿no? Pero vamos a ver si es que es verdad, pues lo que yo digo. Que esa es la forma en la que uno debe estudiar realmente, ¿no? Así es que realmente se estudia. No es coger y hacer 300 ejercicios. Que eso le da rapidez. Pero realmente uno debe estudiar con 4 o 5 ejercicios bien puestos para sacarle el jugo al ejercicio, exprimirlo lo más que pueda. ¿Ok? Entonces, mire, para que usted vea todas las cosas que se pueden sacar, concluir con el ejercicio. Entonces, mire, vamos a sacar con esta fórmula el desplazamiento. Entonces, para ver si funciona, ¿no? Ya sabe que es la misma fórmula, así que no la voy a escribir, voy a reemplazar valor. Velocidad final al cuadrado, sabemos que la velocidad es hacia abajo, entonces sería menos 180, que era la velocidad, hacia abajo, menos 180, pero al cuadrado porque así es la presión. Ojo, es negativa porque su naturaleza vectorial es negativa. Elevar al cuadrado por la fórmula, por ende, en este caso no interesa su signo, porque como está elevado al cuadrado, usted sabe que se come el signo, pero igual le pongo el signo negativo para no olvidarme que tiene que ir su signo negativo por su naturaleza. La velocidad inicial, en cambio, es para arriba positivo, por ende es 20 para arriba, más 2 veces la gravedad, que sería menos 10, por delta Y. En este caso, delta Y es mi incógnita, voy allá. Acuérdense que estamos tratando de demostrar que la fórmula sí funciona para encontrar el desplazamiento. Y ahí no hay problema de que si me da el positivo o me da negativo. No, este man sí me va a dar su signo. Debería conseguirnos con el valor de menos 1600. Debería conseguir. Entonces, mire, esto es 180 al cuadrado menos 20 al cuadrado sobre menos 20. Y eso va a ser mi delta T. Ya de sobra se va dando cuenta que esta resta de acá arriba va a ser positiva, y ya que el denominador es negativo, esta respuesta va a quedar negativa. De sobra se está dando. Ahora sí, calculadora, 180 al cuadrado menos 20 al cuadrado, eso me da 32.000, y eso dividido para 20, 1.600. ¿Demostrado? Preguntas. No le voy a sacar más jugo a ese ejercicio, voy a hacer preguntas. Acá, vamos a otro. Mire, uno rapidito y casi sin datos. Tipo examen. Un canguro salta a razón de 3 metros sobre segundos. ¿Cuánto tiempo permanece en el aire? Nada más. Un canguro salta a razón de 3 metros sobre segundos. ¿Cuánto tiempo permanece? O la pregunta sería, ¿cuánto tiempo permanece en el aire un canguro que saltó a 3 metros sobre segundos? Bien, el canguro saltó y cayó. 3 metros sobre segundos. Concepto. Se supone que salta y cae, trayectoria simétrica. Si se supone que la trayectoria es simétrica, dijimos que la velocidad
la rapidez con la que sale va a ser igual a la rapidez con la que regresa. Así que aplico esa fórmula nada más. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, vectorialmente hablando. Establezco mi referencia de signo y recuerdo que la gravedad apunta hacia abajo. Velocidad final es -3 por concepto, porque es simétrico, igual a la velocidad inicial, que es 3 positivo hacia arriba, menos la gravedad, que es de 10. Ojo que este menos ya le estoy poniendo de atrás. Vamos a hacerlo paso a paso. Más signo de la fórmula, menos la gravedad, su signo negativo por su referencia de posición. Por el tiempo de volar, el tiempo en que yo pasé de mi velocidad inicial a mi velocidad final. Entonces este 3 pasa acá como negativo, por ende se va a sumar -6, y este -10 pasa acá abajo a dividir, siendo dividido para -10. Por ende este se va, y este señor me queda 3/5. Y ya está el ejercicio. Un 0.6 segundos. ¿Preguntas? Sí, por eso le decía, es importante saber cuándo hay un caso y cuándo hay el otro, ¿no? En el caso anterior, todo lo que aplicamos anteriormente, que fue esencialmente las 3 fórmulas, la trayectoria no era simétrica. Por ende, había cosas que no podíamos concluir. Que su ejercicio tenga trayectoria simétrica lo ayuda bastante, porque usted tiene 3 cosas en las cuales se puede pegar. Profesor, ¿esa es la única fórmula de resolver? ¿La única forma de resolver? No, no es la única forma. Esa es la más rápida, pero no es la única. Alguien tiene activo su micrófono. Digo. Profesor, una consulta. ¿Hay alguna posibilidad en la que la gravedad sea positiva y no negativa? Por supuesto, ya lo dijimos hace un rato. Parece que estás un poco dormido. Tómate un café como yo ahorita me estoy tomando un café. Dijimos que la gravedad va a ser positiva dependiendo de la referencia. Si yo me establezco mi referencia para abajo, voy a hacerlo porque ya, para que lo saques de duda, por favor. Ya hay que espabilarnos. Positivo hacia abajo, me dio la gana de establecerlo con positivo hacia abajo. Velocidad final hacia abajo, 3 positivo, igual, velocidad inicial hacia arriba, sentido contrario al que yo establecí, me quedaría -3, más la gravedad que apunta hacia el mismo lado, por ende va a ser +10 por el tiempo. 3, este -3 pasa acá al otro lado a sumar, quedándome 6, y este 10 pasa acá abajo a dividir, quedándome 10, y me queda exactamente el mismo valor. O sea, no importa, no infiere en nada. La referencia no te va a inferir en la respuesta te va a dar igual. Lo que te va a inferir en la respuesta, el signo, la referencia es el signo de tu respuesta. En este caso, el tiempo nunca te va a dar negativo, o sea, ahí no va a inferir el signo. Pero si quisiéramos hallar, ejemplo, la velocidad final, considerando acá, acuérdense que acá consideré para arriba positivo, considerando acá, si yo quisiera hallar la velocidad final, esta respuesta obligatoriamente me va a dar negativa. ¿Por qué? Porque la velocidad final es hacia abajo, está en sentido contrario. Si yo utilizo esta referencia, cuando encuentre la velocidad final, obligatoriamente me va a dar positiva. ¿Por qué? Porque yo estoy estableciendo que hacia abajo es positivo. Por ende, la respuesta que me va a dar allí me va a dar positiva, que es sinónimo de que es hacia abajo. Entonces, tiene que tener cuidado. El profesor, entonces, si la respuesta puede ser positiva o negativa, dependiendo de la referencia de signo, ¿cómo me va a tomar usted esto si usted no sabe yo si voy a resolverlo a favor positivo, hacia arriba positivo o hacia abajo negativo? Usted no sabe cómo voy a hacer yo la referencia. Si la referencia la establezco yo, tiene razón, pero ¿cómo hace el profesor eso? 2 posibles soluciones. Te obliga a trabajar con una referencia, te dice en el ejercicio, considere positivo a la referencia de signo. Te obligó. En el momento en que te dice eso, tu respuesta ya va a tener para todos el mismo signo. Ahora, en el caso de que no te diga eso se soluciona escribiéndote la respuesta con naturaleza vectorial. No más y menos así, sino simplemente con un ejemplo. -3J. Entre opciones, pues no, en las opciones de respuesta, -3J. Ahí no hay cómo perderte, porque tú sabes que este es el eje de las Y, y siempre en el eje de las Y para arriba es positivo, para abajo es negativo. Y sabes que la relación con J, que es el vector que se utiliza en componentes ortonormales, ocupa la referencia siempre la misma. Entonces, este señor es J, en donde para arriba siempre va a ser positivo y para abajo siempre va a ser negativo. Aquí ya tú no estás suponiendo. Esto siempre es así.
Entonces, con que yo te escriba menos J, yo ya te estoy diciendo que este man está apuntando con una rapidez de 3 hacia abajo. Ahí ya no me importa cómo tú establezcas tu referencia, que si positivo o que si negativo. Al yo ponerle J a este man, yo te estoy obligando a que tú trabajes con la referencia típica del vector J, que es para arriba positivo siempre, para abajo negativo. Ahí te obligué ya, te orillé a que trabajes de una forma. Solo con la respuesta, mira, no necesito decirte la referencia está. Solo con marcarte la respuesta con esa naturaleza, con J, ya tú tienes que saber, J para abajo debe ser negativo, para arriba positivo. Entonces, este man, la referencia que ha ocupado es para arriba positivo. Preguntas. Otra forma, aunque más lenta, sería considerar BF. Sí, eso voy a hacer ahorita. ¿Okay? Ahí alguien me está hablando de otra forma para considerar esto más lenta, que es la que voy a hacer ahorita. ¿Okay? Ahí lo verificas. La otra forma más lenta para hacer esto es considerando el punto más alto. Sabemos que ese punto de referencia es 0. Por ende, vengo y digo, voy a sacar el tiempo de subir. Entonces, el tiempo de subir, mira, es la misma fórmula. Es la misma fórmula, ¿no? Pero la aplica hacia otro punto. ¿Okay? ¿Por qué, profesor, la aplicaría así? Porque me caí de la cama, mi mamá me botó de chiquito y me olvidé. Me acuerdo que la velocidad en el punto más alto es 0, pero me olvidé que aquí en este punto la velocidad es la misma. Me olvidé de eso. ¿Se olvidó? Chévere. No lo recuerda, entonces no va a poder aplicar esta parte. No la va a poder aplicar, no se recuerda de eso. Pero sí se acuerda de la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Que en el punto máximo, que eso es para todos, simétrico o no simétrico, la velocidad es 0. Entonces voy a encontrar la velocidad de que pasa de 3 hasta 0. O sea, es la velocidad de subir. Entonces, para encontrar la velocidad de subir, la velocidad final es 0, la velocidad inicial es 3, referencia positivo para arriba, la gravedad sería más menos 10, para abajo es la gravedad, por el tiempo de subir. Entonces, mi tiempo de subir sería menos 3, el 3 pasar al otro lado como negativo, sobre menos 10, y ahí se me va a hacer positivo. Tiene totalmente sentido porque el tiempo debe ser siempre positivo. 3 sobre 10 me va a dar algo así, pero no. Eso es 0,3. 0,3 segundos. Pero eso es el tiempo de subir, no es el tiempo de vuelo. Pero no me acuerdo de la velocidad de abajo, pero sí me acuerdo que en una trayectoria simétrica el tiempo de vuelo era 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada. Entonces el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Por ende sería 0,3 por 2, 0,6 segundos. Preguntas. Preguntas. Ya, ahora vamos a encuentro. Okay. Hay full ejercicios más que se podrían hacer de verticales. Full. Pero no hay tiempo. Entonces, por favor, revise un pulso. Revise el apartado de ejercicios de YouTube, por favor, para que pueda complementar con los ejercicios que están allí. Ahora, voy a hacer un ejercicio de encuentro. Necesito hacer, porque de ley hay ejercicios de encuentro. Su examen, en todos lados hay ejercicios de encuentro y no hemos hecho ninguno. Entonces, ¿a qué le llamamos un ejercicio de encuentro? Normalmente son verticales, ¿no? Perdón, horizontales, pero también podría hacerse algo vertical. En un loco se le pueden pelar los cables y hacer algo vertical. O de encuentro vertical. ¿Okay? Entonces, mire, en un ejercicio de encuentro horizontal tradicionalmente, se va a llamar ejercicio de encuentro a un ejercicio donde hay 2 móviles participando y se van a encontrar. ¿Okay? Entre ellos se van a cruzar, se van a topar. Entonces, para eso existen diferentes configuraciones. ¿Cómo es eso de diferentes configuraciones? Es que, mira, yo podría encontrarme, si yo voy de aquí para acá y otra persona que se encuentra alejada de mí se mueve en sentido contrario. Por aquí en algún punto nos vamos a encontrar. Ahí hay un caso de ejercicio de encuentro. Otro caso de ejercicio de encuentro.
es que yo esté moviéndome para acá y otra persona que se encuentra separada de mí, una cierta distancia de, también se esté moviendo para allá. ¿Ok? Nos vamos, en este caso en particular, si este es 1 y este es 2, nos vamos a encontrar siempre y cuando el objeto 1 en algún tramo vaya a tener más velocidad que el objeto 2 o el objeto 1 tenga aceleración. Esas dos posibles situaciones, porque mira, esto se puede dar, ambos casos por lo pronto, ambos casos, se pueden dar tanto en MRU como en MRV, porque aquí en el caso 1 puede ser que un objeto esté a la izquierda, el otro a la derecha, pero ambos se mueven a velocidad constante. Hay un caso. Pero puede ser que en la misma situación, un objeto a la izquierda y otro a la derecha, se muevan el uno en MRU y el otro en MRV. Entonces tiene una mezcla. O los dos se mueven en MRV. Tiene dos casos de MRV. Lo mismo acá abajo. Puede ser que los dos estén moviendo hacia la derecha, pero el cuerpo 1, ambos se mueven a velocidad constante, pero la velocidad del cuerpo 1 es mayor. Por ende, en algún punto lo va a rebasar. ¿Okay? ¿Cuándo lo va a rebasar? Cuando ya vayan avanzando por acá, este man en algún punto, como tiene más velocidad, hablando de velocidad constante, hablando en MRU, por aquí se encuentran, se topan. ¿Okay? Otro ejercicio de encuentro. Otra topología, ambas son dos topologías diferentes, dos estructuras diferentes. Pero no solamente en MRU, porque puede pasar en MRV, solo que la condición es diferente. Para que este objeto, ambos en MRV, ambos, se vayan a encontrar en algún punto por acá, el objeto 1 debe tener una aceleración mayor que el objeto 2. Por ende, ahí se van a encontrar. O si tenemos una mezcla, ¿no? Este objeto, el de arriba está en velocidad constante y el de abajo va a tener un movimiento acelerado, la aceleración del sistema de abajo va a hacer que en algún punto se vaya a topar con el de arriba. O si pasa en sentido contrario, el objeto de arriba está en aceleración y el objeto 1 está a velocidad constante, puede ser, no obligatoriamente. En el caso contrario, sí, obligatoriamente se van a topar. Pero en esta condición, en que el de arriba está en aceleración y el de abajo está en velocidad constante, puede ser que sí se tope, dependiendo de los datos que se pongan. Puede ser que no. Porque incluso puede ser un ejercicio en lo de mañana, ayer, puede haber un ejercicio en que, como son más complicados, que vengan y le pregunten, ¿se encuentran alguna vez? Entonces ahí le está pidiendo que analice, y la respuesta sería sí o no. Le está pidiendo es que analice si es que hay algún punto de encuentro. Entonces puede ser que no haya un punto de encuentro. Y eso lo va a demostrar con sus valores. Ahora, ¿qué otra tercera situación se produciría para que haya un encuentro? También podría haber una tercera situación para que haya un encuentro con dos objetos saliendo del mismo punto. Pero un objeto sale antes que otro. Del uno sale antes que el 2. De ejemplo, este es el 1 y este es el 2. También ahí va a haber un ejercicio de encuentro, porque como el 1 sale antes que el 2, el 1 va a ir por acá. Y por aquí, estando recién por aquí, ya sale el otro. Entonces el 1 sale antes que el otro. Entonces, en algún punto, con condiciones específicas, no siempre, pero en algún punto con condiciones específicas, estos manes también se van a encontrar. ¿Okay? Esta es otra condición. Ahora, esta situación 3 que está aquí, se la puede llevar perfectamente a esta situación que está acá. ¿Cómo? Lo acabo de decir. Si le dicen que el primero salió 3 segundos o 1 hora antes que el 2, el primero, 1 hora antes que el 2, entonces yo me pongo a ver cuánto espacio recorrió el primero en esa hora. Si yo, por ecuaciones, encuentro cuánto espacio se movió el primero en esa hora, lo que estoy encontrando es que en esa hora este man ya no está aquí, sino que está por acá. Y en esa hora, si el movimiento, ejemplo, digamos que sea acelerado, en esa hora no va a tener la misma velocidad con que salió, tendrá otra. Por ende, en ese punto va a tener una cierta velocidad. Entonces, haciendo un pequeño cálculo, yo puedo extrapolar esta situación en la segunda. Si se da cuenta, es la misma. ¿Ok? Entonces, sí lo podría extrapolar. No es necesario, porque con la forma que le voy a enseñar ahorita no es necesario extrapolar. Pero por si acaso alguien diga, no, me enseñaron que podía convertirla. Sí, lo puede hacer. Sí se puede.
está bien, ¿ok? Pero no es necesario, ¿ok? ¿Por qué no es necesario? Porque esto se resuelve muy fácil si respeta las cosas que le voy a indicar ahorita. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Digamos que un objeto se mueve de aquí hacia la derecha con una velocidad, vamos a llamarla constante, una velocidad constante de 70 kilómetros hora. Vamos a hablar de kilómetros. Mientras que un objeto se encuentra en otro punto a lo largo de la misma carretera con una velocidad en sentido contrario, ¿no? B, de 80 kilómetros hora. ¿Ok? La distancia que divide, que separa estos dos objetos es de 3 kilómetros, 30 kilómetros. ¿Ok? 30 kilómetros. Esa es la distancia que los separa. Entonces aquí la pregunta es, ¿al cabo de cuánto tiempo se encuentran? El tiempo en que se encuentran. Ojo, no siempre te van a preguntar el tiempo en el que se encuentran. Porque acuérdense que estamos en Spol y buscamos cosas raras para poder tomar, ¿no? Pero estoy tratando de estructurar cómo se resolvería este tema. De ahí, que le pregunten, depende, pues, ¿no? Porque puede ser que el ejercicio les dé el tiempo y le pregunte la velocidad de B. Pero la estructura de resolver va a ser exactamente la misma. ¿Okay? La va a resolver en base a lo que le voy a explicar ahorita. Primero, ojo, mucha atención. Ojo, esto que voy a explicar ahorita no funciona solamente con este caso 1, funciona con todos los casos. Es más, el método yo lo hacía de otra forma. Yo le expliqué ahorita lo de los 3 casos, porque yo cuando lo explicaba esto, cuando recién entré a Spol, lo explicaba en base de 3 diferentes metodologías. ¿Ok? 3 diferentes. Caso 1, caso 2 y caso 3. Y daba 3 ejemplos. Ahora no creo que alcance a dar los 3, quizás solo de 2. El resto lo explique, pero es porque ocupo otro método. El método lo llamo método Manuel Morocho. Manuel Morocho es un profesor del Spol, que en una clase de él, de colegio, soy así, vi cómo lo resolvió y ahí entendí, aprendí su método, ¿no? Le agradecí, obviamente, me enseñó algo que no había ocupado, yo no había aprendido. Todo lo que le he enseñado lo he aprendido yo a lo largo de mi carrera de estudiante y de profesor, lo he aprendido. Que en este caso, este método lo aprendí hace más de un año y pico. Se lo vi a él, me puse a revisar que funcionara en todos los casos y funciona en todos los casos. Entonces, es un método que se puede ocupar para todos los casos. Así que mi método, que sigue funcionando, me parece que es un poco más tedioso para el estudiante, entonces lo deseché. Enseño el método de Manuel Morocho. ¿Okay? Obviamente a él se lo enseñó otro profesor, y él me dijo incluso quién se lo enseñó, pero yo no me acuerdo de ese nombre. Para mí es el método Manuel Morocho. Ahora, el método es el siguiente, mire. Obviamente él no lo hace con los pasos como yo lo hago, ¿no? Yo le invento cosas para hacerle más fácil el trabajo al estudiante. Pero mire, siempre establezca un sistema de posición, igualito que anteriormente habíamos hablado, ¿no? Normalmente establezca su sistema de posición, el de la izquierda, como el punto de origen. Entonces, para mí este es el x sub 0, x igual a 0, a la izquierda, primera cosa. Segundo, establezca su referencia de signo. Si se da cuenta, hasta ahora no es nada que no hayamos hecho. ¿Okay? No es nada que no hayamos hecho. Ya lo hemos hecho, todas estas dos cosas las hacemos siempre. Por ende, no va a haber una dificultad. Segundo, una vez que usted ha establecido su posición y su referencia de signo, tiene que recordar lo siguiente. Cuando usted hace un ejercicio de encuentro, en todo ejercicio de encuentro, hay 2 tipos de fórmulas. Las fórmulas propias del movimiento, ¿ok? En este caso, como ambos se están moviendo a velocidad constante, las fórmulas propias del movimiento son del movimiento de Meregu. La única fórmula que existe es desplazamiento es igual a velocidad. ¿Okay? Esas son las fórmulas propias del movimiento. Eso es lo primero. Lo segundo es que en todo ejercicio de encuentro, las fórmulas, aparte de las propias, hay un segundo tipo de fórmulas, que son las fórmulas específicas de movimiento. ¿Cuáles son las fórmulas específicas de movimiento? Siempre van a girar en torno a 2 cosas. Siempre. Van a girar en torno a la posición y van a girar en torno al tiempo. Siempre. Siempre van a girar en torno a esas 2 cosas. ¿Ok? Entonces vamos a puntualizarla. Mira, yo sé que este señor que va a ir a la derecha y este señor B que va a ir a la izquierda, en algún punto por aquí, digamos por aquí, se van a topar. No es a la mitad, no lo sé, la verdad. Pero mi cerebro me hace indicar que no va a ser a la mitad, va a ser más a la izquierda, puesto que el móvil B va más rápido. Por ende, va a recorrer más espacio y va a toparse con el de 70. Por ende, no está en el centro, está más a la izquierda. Mi lógica me lo dice. ¿Ok? Entonces, mire,
ecuación que siempre se genera, la que le digo que no es una ecuación propia de la naturaleza del movimiento, o sea, no es ni de MRU ni de MRV, no es. Es una ecuación propia de encuentro. En ese punto que estamos aquí, este punto, hay una cosa que tienen los dos igual. En ese punto que estamos allí, la cosa que tienen los dos igual es su posición, porque se encontraron. Entonces, ahí viene la ecuación nueva. Yo digo que la posición final del móvil A es igual a la posición final del móvil B. Y esta posición es una posición vectorial. Esa ecuación siempre le va a aparecer aquí en encuentros. Siempre, independientemente de qué caso sea. Siempre la posición final en A va a ser igual a la posición final en B. Porque se encuentran. Ahora, ojo, que lo que voy a escribir ahorita a veces cambia. Sí, tiene que tener mucho cuidado. A veces cambia. Voy a hablar de él, quizás no con un ejercicio, pero sí voy a explicar cuando esto cambia. ¿Okay? Ahorita no va a cambiar, ahorita va a ser así. Y normalmente siempre es así. Pero hay ciertos ejercicios en donde lo que voy a escribir ahorita es diferente. En este caso en particular, el móvil A, que está en la posición de la izquierda a 70 kilómetros, y el móvil B, que está en la posición a 80 kilómetros por hora, hacia la izquierda, a unas 30 kilómetros de distancia del uno del otro, yo comienzo a ver el tiempo en ese instante. Por ende, ambos se mueven en el mismo momento, se mueven en el mismo tiempo. Entonces, ahí viene la ecuación que le digo que no siempre es igual. La ecuación que no siempre es igual es esta. Mire, el tiempo del móvil A es igual al tiempo del móvil B, porque ambos se mueven al mismo instante y ambos se mueven el mismo espacio de tiempo. Por ende, el tiempo de A es igual al tiempo de B. Así que yo podría decir directamente aquí que este man es tiempo, T, porque TATB ya no va a haber un TATB, sino T. ¿Ok? Esa segunda ecuación que acabo de escribir ahorita, a veces cambia. Cuando cambia, y viene otro tipo de ejercicios, cuando cambia, cuando en el mismo ejercicio, la misma topología, vienen y le dicen, ¿sabes qué? El carro A salió a las 5, pero el carro B salió a las 6. Entonces ya no puedo decir yo que el tiempo de A es igual al tiempo de B. Porque si los dos panas se encontraron a las 7, A viajó 2 horas. Su tiempo de trabajo fueron de 2 horas, de 5 a 7. En cambio B, que salió 1 hora después, que salió a las 6, a las 7 se topó con B. Entonces B solo se movió 1 hora. Por ende, ahí ya no puedo decir que el tiempo de A es igual al tiempo de B. Ahí tengo que hacer una relación entre TA más TB más 1 o TB menos 1. Ya mismo hablamos de eso. Porque hay que saber a quién le agrego. Ese es el problema. Ya mismo hablamos de eso. Solamente hay esas dos condiciones. Mire, la posición siempre va a ser X igual a XB, siempre, pero el tiempo es el que puede cambiar. Puede ser que TA es igual a TB, caso típico, o el caso por ahí que también suele haber, es que haya que hacer una relación entre TA y TB. Hay que sumarle 1 a 1 o 2 a algún valor, dependiendo del tiempo que se demore. ¿Ok? Ahora, regresemos ahí. Una vez que usted tiene su ecuación de posición, usted utiliza esto. Mire, como este movimiento se mueve bajo la estructura de MRU, sabemos que en MRU se cumple esto. Desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Pero yo tengo ahí el desplazamiento. Yo no quiero mi desplazamiento. Yo quiero mi posición final. Entonces desglosemos, destruyamos esa expresión. No lo dejemos como desplazamiento, sino como su estructura básica. Todo esto ya lo conoce usted porque ya lo hemos visto. Desplazamiento es igual a posición final menos posición inicial. Entonces de esa expresión despejo la posición final. La posición final va a ser igual a velocidad por tiempo más posición inicial. Entonces si se está dando cuenta allí, ya tengo una expresión que me permite encontrar la posición final. Posición final va a ser igual a velocidad por tiempo más posición inicial. Entonces, mire, ahora sí reemplazo acá. Posición final en A va a ser igual a la velocidad en A por el tiempo en A más la posición inicial de A. Y eso debe ser igual, todo como vector. Y eso debe ser igual a la posición final en B, que va a ser igual a la velocidad vectorial en B por el tiempo de B más la posición inicial de B. Y allí ya se acabó su ejercicio, porque el resto es reemplazar respetando su naturaleza vectorial. Mire, reemplacemos. Velocidad inicial de A, 70, ojo, vamos a trabajar en unidades, kilómetros y horas, por eso la respuesta nos va a quedar en horas. Velocidad inicial en A, pero velocidad en A, no es velocidad inicial. Velocidad en A, 70. A la derecha, establecido por el signo positivo, 70 positivo.
Tiempo de A, ya no hay tiempo de A, no hay tiempo de B, dijimos que le vamos a llamar T, porque es el mismo tiempo. Entonces 70T. Más posición inicial en A, el cuerpo empieza aquí, esta es su posición inicial, que nosotros le llamamos a esa posición X igual a 0. Por ende, esta posición es 0. Eso va a ser igual a la velocidad de B. Velocidad de B es 80, pero hacia la izquierda, por ende debería ser menos 80. Por el tiempo de B, que ya no hay tiempo de B ni tiempo de A, sino T. Eso es lo que llegamos a conclusión acá. Más, y ojo, la posición inicial de B. ¿Dónde está B? B está en esta posición. Aquí está B. Que si se da cuenta, como nosotros referenciamos esto como mi posición inicial, mi posición final, perdón, mi posición inicial de B sería justo aquí, y resulta que hay una distancia de 30 kilómetros desde este punto hasta este punto. Por ende, yo podría, en base de eso, decir que aquí la posición en este punto, voy a llamarle punto 3, en este punto, esa posición es de 30 kilómetros. Porque es medido desde el punto 0 hasta el punto de acá. Y yo sé que la distancia entre los dos es 30 kilómetros. Por eso la importancia de poner en el punto 1 el punto de posición 0. Para que la distancia que me dan en el ejercicio, que es la distancia de separación inicial, se posicione como la posición inicial del cuerpo B. Entonces, ese señor es 30, pero es un vector, por ende tiene que tener su signo. Es 30, mire, a la derecha. El vector de desplazamiento de posición inicial lo grafico, luego lo borro, sería este. Ese es mi vector, este es mi vector posición final. Acuérdense lo que vimos en la primera clase de posiciones. Se venía desde el inicio hasta la medición, punto final. Entonces, mi vector es hacia la derecha, por ende debería ser positivo. Así que aquí tengo positivo el valor de 30. No le pongo kilómetros porque ya sabemos que estamos en esa otra, kilómetros. Y si se da cuenta, el ejercicio se acabó. Porque en esta línea que tengo aquí, la única incógnita que tengo ahí es el tiempo. Que es el tiempo de A, que es el tiempo de B, es el tiempo en que se encontraron. Por ende, este señor va a hacer este 80, pasa del otro lado a sumar, 70 más 80, 7 y 7, 14, 150. 150T, y este señor es 30. Por ende, T va a ser igual a 30 sobre 150. 0, 0, un quinto. 1 dividido por 5 es 0,2. 0.2 horas. Esto es 0.2 horas. ¿Okay? Entonces, 20 minutos. No, 0.2 horas no es 20 minutos. Si la pregunta es a los cuántos minutos se encontraron, entonces habría que convertir ese 0.2. Entonces 0.2 horas, en donde una hora tiene 6 segundos, lo iba a hacer, pero no, minutos. 60 minutos, entonces eso por 60. Me quedan 12 minutos. Entonces, ¿al cuánto tiempo se encontraron ambos objetos? A los 12 minutos se encontraron. Preguntas. Preguntas. Hacer una consulta. Dígame. ¿Por qué pusimos negativo de 80 en el... Por su naturaleza vectorial, por lo que va contrario a Z, ¿no? a lo que establecimos como positivo. Ya, ok, sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ahora, variantes. Variantes. Por cosas de tiempo, ¿no? Sabe que no vamos a poder hacer todo. Pero solo voy a puntualizar las variantes. Profesor, ¿qué pasa si los dos sistemas se mueven aceleradamente? Ya no va a poder ocupar la misma ecuación, porque la ecuación que hicimos, esta ecuación sí es la misma, y esta ecuación, si es que ambos parten al mismo instante de tiempo, va a ser la misma. Pero las ecuaciones propias de la fórmula ya no van a ser propias de la naturaleza del movimiento, no van a ser iguales, porque acá era MRU. ¿Qué pasa si es MRV? Es sencillo porque ocupa esta fórmula. Desplazamiento es igual a la velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ocupa esa fórmula. Solo que vas a tener que despejar no desplazamiento, sino la posición final. Entonces, cuando tú despejes la posición final, te va a quedar esto. Posición final es igual a velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la posición inicial. Eso te va a quedar. Entonces, cuando metas en tu ecuación, en esta ecuación, te va a quedar A.
la velocidad inicial de A por el tiempo de A más 1/2 de la aceleración de A por el tiempo de A al cuadrado más la posición inicial de A debe ser igual a la velocidad inicial de B por el tiempo de B más 1/2 de la aceleración de B por el tiempo de B al cuadrado más X más la posición inicial de B, en caso de que los dos sean MRV. ¿Qué pasa si el uno es MRU y el otro es MRV? Reemplazas las dos. En el caso de que A sea MRU, velocidad de A por el tiempo de A más la posición inicial de A es igual a, el B es en MRV, a velocidad inicial de B por el tiempo de B más 1/2 de la aceleración de B por el tiempo al cuadrado de B más posición inicial de B. ¿Sí ves? Esto simplemente vas a ocupar, dependiendo de qué movimiento tenga el cuerpo, vas a ocupar o esta ecuación o esta ecuación. O las dos, dependiendo. Porque puede ser que el uno se mueva aceleradamente y el otro no. Pero ocupas la misma ecuación. Entonces no hay un problema mayor. ¿Preguntas? Otra variante. Mejor que no hayan preguntas porque perdemos tiempo que hacer las otras variantes. Otra variante. Ya sabemos estas dos. Esta de aquí es lo que va a cambiar siempre con respecto a la posición. ¿Ok? Siempre va a cambiar con respecto a la posición. Y ahí basta con que usted reemplace nada más con los valores. ¿Ok? Hablando de la misma situación, ¿qué pasaría? Hablando de la misma situación, ¿qué pasaría si yo estoy en esta posición hacia la derecha y este otro cuerpo está en esta posición hacia la derecha? Y se encuentran por acá. Entonces, si se encuentran por acá, mire como la posición final en A es igual a la posición final en B, lo que va a pasar aquí es que yo establecí acá mi posición inicial 0 y ahora la distancia de separación que tengan los cuerpos va a ser mi posición inicial del cuerpo B. Si este señor es A y este señor es B, cuando yo reemplace en mi ecuación, la posición inicial de A siempre va a ser 0. Porque yo estoy estableciendo ahí en ese punto como origen, 0. Pero ahora la posición de B, la inicial de B, va a ser la misma que la distancia inicial. Es decir, que no hay una gran diferencia entre esa situación y la situación de arriba. No hay una gran diferencia. Por eso es mejor el método Manuel-Morocho. Porque usted va a aplicar la misma ecuación, que va a depender de si es MRU o MRV. La misma. La única diferencia que va a pasar allí, en este caso 2, es que ya la velocidad no le va a quedar negativa. Acá arriba, que el estudio le preguntó al estudiante, ¿por qué me quedo menos 80? Porque el vector de arriba es hacia la izquierda, sentido contrario a lo que yo establecí como positivo. Pero si yo acá establezco como positivo hacia la derecha, mire que ambas velocidades, sea la velocidad inicial de B o la velocidad de A, ambas son a la derecha. Por ende, en mi ecuación me va a quedar positiva las dos velocidades, iniciales o velocidades constantes, dependiendo de cómo sea el ejercicio. Pero me quedan positivas las dos. ¿Ok? Entonces, no hay una gran variante. ¿Ok? No hay una gran variante. Es la misma. Ojo, obviamente. ¿Qué pasa si el sistema, ejemplo, aquí en esta situación, el B está desacelerando? Pues si el sistema B te están diciendo que desacelera, entonces cuando escribas el valor de la aceleración en tu ecuación, debería ir negativo. Porque el que la aceleración sea negativa, quería decir que iba en sentido contrario al establecido como positivo. ¿Okay? O que el sistema sea desacelerado, quiere decir que la aceleración iba en sentido contrario a lo que se establece como positivo. ¿Okay? Entonces, ya, entonces si me dijeron que va frenando o disminuye su velocidad, entonces mi aceleración es negativa, pongo el signo negativo. En la ecuación que vimos anteriormente, simplemente la parte de la aceleración va negativa. Pero es la misma situación, no hay una gran variante. Vamos a la variante en estos últimos minutos que nos quedan. Con esto terminamos. ¿Cuál es la variante que sí es complicada, que sí presenta una dificultad? Mire que el caso no presenta variante porque la posición sigue siendo la misma estructura. ¿Okay? Pero cuando se presenta un cambio de estructura, cuando estos dos panas no son iguales. Ahí sí se presenta un cambio. Entonces vamos a simular en este mismo ejercicio vamos a simular una situación. Entonces digamos que el móvil A sale 1 hora después que B. El móvil A sale 1 hora después que B. Entonces yo le pregunto, esto me va a quedar
¿Así o así? Voy a hacer una pregunta por encuesta. Por lo pronto con ustedes no puedo hacer, pero con los otros sí. Okay. Ahí. ¿Cuál de las dos situaciones? ¿Nadie? Sería la Te primera. responderá, es la segunda. Ya, Correcto, mire, entonces bacán, chévere. Tenemos dudas, Bueno. es por lo cual pregunto. Tengo dudas. Si unos dicen la primera, otros dicen la segunda, ¿cuál de las dos? Vamos Es que si a dice hacerlo. que No me dé razones, no me dé razones porque de nada me sirven sus razones. Tengo que explicarle al resto. Okay. Le pongo con ejemplo. Mira, A sale 1 hora después que B. Pongamos horas. Digamos que A salió a las 6 de la mañana. Este es el tiempo de A. Salió a las 6 de la mañana. Entonces, si aquí dice el ejercicio que A sale 1 hora después que B, quiere decir que B salió a las 5 de la mañana. B salió primero. ¿Ok? B salió primero. B salió a las 5 de la mañana y A salió a las 6. ¿Ok? Pero a mí no me interesa a qué hora salieron. Porque esa igualación de tiempo o los tiempos que yo ocupo en todas las ecuaciones, en todas, el tiempo que ocupo en todas las ecuaciones, acuérdese que no es el tiempo en el que sale el objeto, ni es el tiempo en el que llega el objeto. Lo hablamos muy claramente en la clase del martes. El tiempo que ocupamos en todas las ecuaciones es el lapso de tiempo, lo dijimos, es el lapso de tiempo. Entonces, a mí no me interesa que el uno haya salido a las 6 y que el otro haya salido a las 5, porque eso no me permite a mí encontrar una relación en el lapso de tiempo. Entonces, para encontrar el lapso de tiempo, vamos a suponer 1 hora de encuentro. Entonces, supongamos que estos dos panas se encuentran a las 8. Esto fue a la hora que salieron, ¿no? AM, 6 AM, 5 AM. Pero ellos se encuentran, tiempo de encuentro, a las 8 AM. ¿Ok? Entonces, ya que a las 8 AM se encontraron, ¿cuál es el lapso de tiempo de A? O el tiempo que A se estuvo moviendo. Si A salió a las 6 de la mañana y se encontró a las 8 de la mañana con B, A se estuvo moviendo 2 horas. Ahora, ¿cuál es el lapso de tiempo de B? Si el cuerpo B se movió a las 5 de la mañana y se encontró a las 8 de la mañana, quiere decir que el tiempo que estuvo moviéndose, transportando, eso fue de 3 horas. ¿Okay? Ahora hagamos el cambio de variable. Acuérdense que nosotros no llamábamos delta TA, sino que llamábamos TA. ¿Okay? Le digo cambio de variable porque cuidado se va a confundir con este TA que está acá. No me refiero a este. Me refiero a este que está aquí. Vamos a ponerle el nombre que siempre le ponemos. Este sería TA y este sería TB. Pero esos son los lapsos, no es el momento inicial. Pues para que no se confunda, mejor le pongo acá un subcero para hablar del inicial. Acá es TA y TB, que es el lapso de tiempo. Entonces yo quiero saber qué ecuación hace que estos lapsos de tiempo queden igual. Si ya yo tengo los lapsos de tiempo, este señor TA es 2 y este señor TB es 3, ¿a quién le debo agregar para que esa ecuación se equilibre? Porque se supone que es una ecuación. Entonces se da cuenta usted que para que esta ecuación se equilibre, yo debería a este señor agregarle 1. Por ende, mi ecuación correcta debería ser esta. Así que la respuesta correcta es esta que está aquí. Ahora, profesor, entonces siempre voy a tener que hacer esto. No. Por algo yo, el profesor, el Estado le paga al profesor para que él haya aprendido esto en su momento y te lo explique a ti de una forma en que tú lo puedas entender. ¿Ok? Entonces, mecanízalo. Hazlo mecánico. Si aquí acaba de decir que A sale 1 hora después que B y en mi ecuación se ve que a A es al que le sumo, entonces a quien tengo que sumarle es al que sale después. Si A sale 1 hora después, le sumo en mi ecuación entre A, TB igualado, le sumo al que sale después, al que sale tarde, porque el que sale tarde aquí, según lo que se está viendo, es al que sale tarde. A sale 1 hora después. ¿Quién salió tarde? A sale tarde. Entonces le sumo al que sale tarde. Parece fuera de la lógica, ¿verdad? Por eso es que yo aquí no podría darle la respuesta en base de, mire, porque es que si sale a tal hora, que es lo que quería hacer el compañero, no explicar por qué su cerebro lo ve así. No puede verse así, porque se va fuera de la lógica, ¿no? Como si sale 1 hora después, ¿por qué le sumo a él si él sale 1 hora después? Es porque usted lo está considerando en base de estos tiempos. Si usted lo considera en base de estos tiempos,
Es que ahí tiene sentido la ecuación 1, pero no es en base de los tiempos de salida que se consigue, es en base de los lapsos de tiempo. Por eso era necesario hacer un ejemplo con horas de salida y horas de encuentros. ¿Ok? Entonces ahí se da cuenta usted y ahí está la mecánica. Al que sale tarde, al que sale último, es al que usted le suma el valor para la igualdad. Preguntas.